¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a un segmento más de ¿Qué es lo que con Javi aquí en Falla Media? Y hoy tengo un invitado que me tiene harto con J. Y ya solo con esa introducción creo que ustedes saben de quién estoy hablando. Así que bienvenido a mi tocayo Javi Molina. ¿Cómo estás? Hola Javi, muchas gracias por invitarme. De verdad que cuando me escribiste por Instagram dije, sabes que nos conocíamos de antes, Sí. habíamos tenido ya algunos contactos, te sigo, me sigues, nos apoyamos en el contenido, pero de verdad que muy feliz de estar aquí en Falla Media, que además es un canal que sigo porque tenemos ciertas afinidades. Ah, bueno, eso me alegra que te guste el contenido de Falla. Yo realmente, cuando yo te conocí, que en persona creo que es la primera vez que nos vemos. No, nos vimos antes, nos Sí. vimos, sí, cuando una entrevista que hiciste Ah, con los sí, chicos, cierto, sí. sí, cierto. Pero en ese momento tú no creabas contenido todavía. No, muy poco, o sea, poco, inestable, no había encontrado todavía qué me gustaba y qué me apasionaba. Ok, ok. Porque ahora yo me imagino que mucha gente aquí lo sigue o ha visto algún video de él que le ha parecido. Debo decirte que tu contenido está muy bueno. A mí me gusta tu contenido. Es un contenido muy constante, muy orgánico, muy informativo y me gusta. Te lo agradezco mucho y creo que la diferencia está en que yo durante mucho tiempo he intentado hacer contenido. Yo tengo una agencia de Ok. marketing, me Ujú, dedico a trabajar con otras empresas y personas que hacen contenido, pero realmente yo digo que es que yo nunca había encontrado mi voz. Y ujú. la voz se trata de hablar de cosas que te apasionen, porque si Total. tú no hablas de cosas que te apasionen, no vas a sonar orgánico. Vas a Eso es sonar a 100%. teleprompter, ChatGPT y eso la audiencia lo huele. Ujú, Y definitivamente creo que ese fue el cambio. Un día dije, mira, déjame hacer cosas que me gustan. Yo soy una persona que tiene mucho agradecimiento por República Dominicana. Llevo ujú. 8 años viviendo acá. Tengo mis empresas, mi familia, mi hija. Y empecé por ahí. Y lo otro son los temas del país donde yo Claro. nací, que es de Ujú. Cuba. Y no me da ningún tipo de trabajo hablar de esos temas Claro, porque claro. me salen muy naturales. Yo de verdad, a veces estoy en la casa y pasa algo, veo una noticia, me siento en el balcón y Ujú. hago un video. Sí, que bueno, ahora vamos a hablar más a profundidad de todo el tema de Cuba, porque hay mucho que se puede hablar sobre ese tema. Pero me pareció interesante eso que dijiste ahora, que si no te, cuando tú, a ti no te apasiona de lo que hablas, se nota mucho. Y creo que es el error que muchos creadores de contenido que están iniciando cometen, que dicen, ah, mira, esto está viral, déjame Ujú, hacerlo, ujú. pero automáticamente la gente se nota que eso está forzado, que Se te no, agota, no va. se te agotan las ganas y se te agota la creatividad porque es Exacto. algo, yo digo que si tú quieres crear marca personal y crear contenido, lo primero que debes hacer es encontrar tu voz, Claro. quién tú eres, porque al final, ok, yo vendo tazas, pero pasarme todo el día Ujú, hablando de las tazas que yo vendo quizás no me apasiona. claro. Entonces yo puedo Ujú. mezclar eso y así vas practicando, Sí, porque sí, sí. realmente cuando tú hablas de lo que te apasiona y de lo que te gusta, las ideas nunca te faltan. Ujú. Y al final yo creo que también la gente conecta más con esos creadores de contenido que son orgánicos, que son reales, que Sí. se muestran tal cual son. No es que se pongan una máscara y hacen un personaje que todo el tiempo no lo pueden mantener el personaje. Yo pasé por todas las teorías. Yo todo el que enseñaba, yo siempre, o sea, yo llevo tiempo intentando hacer contenido Claro. y lo confieso, porque parte de tener resultados es reconocer los errores y mostrarte como tú eres. Ujú. O sea, no somos seres humanos perfectos, Claro. no somos profesionales influencers, somos seres humanos que tenemos trabajo, vida social, tenemos creencias, tenemos virtudes y tenemos defectos. Ujú. Entonces, en base a eso, construye. Claro. No construyas el personaje que la gente quiere de ti, sino crea tu propio personaje. Exacto, exacto. Bueno, nos desviamos un poco porque el tema de hoy no es No, redes sociales, pero aprovechando, ¿verdad? Ya que tú tienes cierta experiencia en eso. Para entender un poco tu historia, ¿tú hace cuánto vives en República Dominicana? voy para 9 años ya. ¿Tú viniste directamente desde Cuba? Yo vine directamente desde Cuba y aquí me quedé y a Cuba no voy. Okey. O sea, literal, solamente fui en una ocasión para poder hacer el proceso de residencia. Tú eres Okey. extranjero, sabes que Ujú. es obligatorio, o sea, no existe una manera, al menos dentro de lo Claro. normal y lo ordinario, donde yo llegué a República Dominicana, encontré el trabajo. Ujú. En aquel momento yo no tenía empresa, no creaba contenido, yo simplemente era un programador, me Okey. dedicaba a hacer software y vine por un contrato de trabajo. Y ya desde esa fecha hasta hoy no he podido o no he querido o no he tenido la intención de regresar Claro. a mi país. Aquí hice vida y aquí estoy. O sea que tú viniste ya con un trabajo fijo acá. No, Okey. no. Yo vine persiguiendo un sueño. Okey. Me hicieron un ofrecimiento, yo vine a ese ofrecimiento, cuando llegué acá las cosas no salieron como estaban Ujú. planificadas,
pero yo dije, ya estoy aquí. Claro. Lo he dicho en algunas ocasiones, no me fue bien. O sea, yo tuve un primer año donde yo dije que yo me quería ir de República Dominicana, Wow. que yo no me adaptaba, que no me gustaba República Dominicana. Y realmente yo creo que eso es un proceso que toda persona que emigra, no a República A Dominicana, no es un cualquier tema exclusivo país. del país, es un tema de la Sí, migración. sí, sí. Cuando tú llegas joven, sin dinero, sin Ujú. papeles, y no ves Sí. oportunidades porque se te nubla la mente y llegas a un tercer país, casi siempre te va a ir Ujú. mentalmente mal. Sí, 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 es cierto. ¿Y Exacto. tú viniste, o sea, ya con familia? ¿En esa época estabas soltero? No, vine con mi esposa. Ok, Desde el día cero vine con mi esposa. Gracias a Dios. Fue muy bueno porque éramos dos personas echando para adelante, claro. buscando oportunidades. Y siempre estuve acompañado. Eso yo creo que es algo que yo agradezco mucho. Sí, ayuda mucho eso. Sí, Total. sí, porque la soledad es mala. ¿Y tu familia? ¿Tienes familia todavía allá? Mi familia, sí, mi familia en Cuba, gracias a Dios han podido venir. Como yo no voy a Cuba, Claro. ellos sí han podido venir de vacaciones en varias Ujú. ocasiones. Han estado acá, han conocido a la niña Qué y les bueno, encanta el país. qué bueno. Pero el cubano sí necesita visa para venir acá. Ese es el detalle, sí. Los cubanos sí necesitamos visa de turismo para poder entrar a Ok. República Dominicana. En el caso mío, hasta el momento, gracias a Dios, nunca he tenido grandes dificultades porque al tener Ujú. todo en regla, yo soy residente permanente en Claro. República Dominicana. Gracias a Dios también cuento con la solvencia económica. Yo los he podido Ujú. invitar y ellos han podido venir sin Claro, ningún claro. tipo de invento ni de... Qué bueno. Ni ¿Y de esa no, visa se consigue fácil? no, la visa tiene sus requisitos. Ok. O sea, la visa tiene requisitos fuertes. Al contrario de lo que muchas personas sienten y piensan, de que aquí cualquiera viene y Ujú. esto es, no, para los países que tienen visado, por ejemplo Cuba, que es mi país, ese es el requisito mínimo indispensable. Usted tiene que pedir una visa. Ahora hay ciertas libertades, por así decirlo, porque existe un paquete Ujú. vacacional donde una persona de Ah, Estados Unidos te invita y tú puedes venir a hacer un hotel todo incluido, a hacer vacaciones y eso está muy popular y muchas personas claro. han podido venir de Cuba y conocer República Dominicana de esa forma. Pero el proceso ordinario es, por poner el que yo conozco, el Ujú, que yo ujú. hice, es que una persona, en mi caso yo, que soy radicado acá y cuento con las raíces y con la solvencia, invito a ese familiar directo y siempre que ha sido un familiar directo, o sea, las Ok. autoridades dominicanas han dado la visa. Sí, yo veo que República Dominicana apoya mucho a los cubanos que vienen acá. Sí, mira, ese es mi principio y de hecho lo tengo en mi perfil de Instagram, lo pueden ver. Si van a hablar mal de República Dominicana, a mí no me llamen. Todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Claro. No lo hago por buscar sonido, no lo No, no, hago no. porque evidentemente si yo me pongo a hablar mal de República Dominicana, eso va a ser viral. Todos han visto cuando una Ujú, paisana mía habló de las playas, se fue viral. ujú. Viene un mexicano y dice un disparate y se va Sí, viral. claro. Pero, ¿cómo yo voy a hacer eso si este es el país? ¿Qué me recibió? Donde yo vivo, Ujú. donde yo hago supermercado, Claro. donde yo conozco a la gente. Y a mí, todas las personas, desde que yo empecé mi proceso de crear contenido, que me ven en la calle, me abrazan, me saludan. Ujú. Yo no sé si ellos tienen posiciones distintas a la mía. Claro. En las redes se recibe mucho hate, Sí. Sí, pero pero en esa no es persona la no. realidad. Sí, sí, sí. ¿No te ha pasado? Sí, sí, Yo no he conocido el primero que me jale y me diga, mira, eres esto. No, sí, sí, no, todo no. lo contrario. No existe. ¿Y qué fue lo primero? Bueno, porque aquí estamos dos extranjeros que venimos a República Dominicana en su momento. ¿Qué fue lo que más te chocó de República Dominicana en cuanto a diferencias cuando tú viniste la primera vez? Mira, me costó adaptarme porque en primer lugar yo nunca había salido de Cuba. Ok, Fue mi primer y último viaje hasta la fecha. O sea, ok. literal. Muchas personas en las redes me dicen, no, y vete para Miami, haz tal cosa. Ujú, A ver, quizás originalmente ese pudo haber sido el plan. ujú. Pero cuando yo llego y me enamoro de este país, a mí, principio fue un choque fuerte, porque al contrario de lo que Claro. muchos piensan por lo que se ve en redes de los supermercados, las luces, Ujú. eh, a mí esas cosas no fueron lo que más me llamó la atención. Ok. Yo viví primero un proceso de negación. Yo decía, wow, me gusta, sí, aquí de todo, pero yo no me sentía con posibilidades, Ujú, me sentía un poquito alicaído, hasta que fui ujú, aplatanándome. ujú. Eh, Mira, en primer lugar, quizás ahora no tanto, pero por ejemplo, Cuba no es un país de tanta fe como la República Dominicana. Yo he hablado con varios cubanos y me he dado cuenta de eso, que la religión allá, no, o sea, por lo menos el cristianismo, no es que no esté presente,
pero no como aquí. pero no como acá. Y entiendo que también eso es por parte de toda la historia, ¿no? Que fue no sé si sancionado el A- cristianismo. Ahí vamos a entrar en la parte que nos gusta a nosotros. Ok. Sí, efectivamente. Es un tema. Cuba, antes del 59, igual que República Dominicana, igual que cualquier país que fue colonia de Ujú, España, viene con la herencia del catolicismo, claro. del cristianismo, pero en Cuba, con el proceso de la dictadura, con el proceso que ellos llaman revolucionario, se hizo una especie de purga. Ok. ¿Por qué? Porque recuerda que Carlos Marx dice que la Ujú, religión es el odio, el el opio de los opio. pueblos. Ujú, Entonces, partiendo de esa base, yo digo que realmente ese concepto de alejar a Dios o a la fe del Estado, de la política, viene más bien porque, si ustedes se fijan en la historia reciente y revolucionaria de Cuba, ¿quién era Dios? Fidel Castro. claro. O sea, él se autoproclamó, él se Ujú, convirtió en Dios. Entonces, claro. si tú tenías a alguien que te hiciera competencia, tanto en el plano espiritual, en la fe, en la energía, Sí. como lo quieras llamar, no te lo voy a permitir. Entonces, en Cuba, durante muchos años, porque los cubanos tenemos un problema de memoria selectiva muy serio. Ok. Los cubanos tendemos a olvidar lo que no nos conviene. Por ejemplo, tú quizás le preguntes a alguien de los confundidos. Ujú, Habemos muchos tipos de cubanos, pero existe ok. una rama que es los confundidos, los sí, pero no, pero Ujú, no es así. El ok. imperialismo es malo, pero el socialismo no es tan malo, pero tampoco es bueno. Entonces, Ok. esos son los confundidos. Durante muchos años en Cuba, si tú querías tener un cargo no netamente político, un Ujú, cargo empresarial, ok. director de una empresa, recuerda que en Cuba, en el socialismo, la mayoría de las empresas, no estoy hablando de la época actual, estoy hablando de la época años 70, 80 y hasta 90. Eran del gobierno, eran Claro. estatales. Entonces, Ujú, tú estudiabas una carrera universitaria, yo quiero ser gerente de un hotel, yo quiero ujú, ser director de una compañía de producción de lo que sea, y ujú, tú tenías que ser del partido. claro. O sea, si me llaman casos de personas que fueron dirigentes empresariales o gerentes Ujú, y no tenían afinidad ideológica, es muy difícil, claro, o al claro. menos lo fingían. Era obvio, es obvio, sí, tiene Entonces, lógica. la relación que eso tiene con la fe y con la religión es que la religión se consideraba una debilidad político-ideológica. O sea, si Ah, tú eras una persona de fe, no estabas tan firme con tu ideología. okey. En Cuba existió algo que se llama la UMAP. Ajá, sí, La sí. UMAP, yo le digo campos de concentración. Ujú, ujú. A muchas personas no les gusta el término, pero ese es el que yo utilizo y he estudiado un poquito del tema, Okey. un tema que por demás dentro de Cuba es muy desconocido, no se habla, Ujú. algunas personas lo tocan, sobre todo en los Sí, últimos años que ellos han querido disimular o aparentar cierta apertura en claro, todos los claro. sentidos, no es así, Ujú. ¿ok? Pero las UMAP fueron unidades de, de cierta forma de reformar. Ahí entró la figura del Che Guevara. Claro, claro. Es una historia bastante larga y compleja, pero básicamente era para reformar a quién? Homosexuales, Okey. religiosos, personas con desviaciones político-ideológicas, un pelú, Ujú. alguien que usaba jeans. En Cuba era malo hasta oír los Beatles y hoy por hoy no hay nada más progresista que los Beatles. Sí, sí, sí. O sea, las contradicciones Sí, de sí, sí. lo antiguo con lo moderno. Ujú. Y pero me parece curioso eso que tú dices de la fe, porque por otro lado la santería ya es muy fuerte. Mira, el tema con las religiones africanas o cubano-africanas, como Ujú. querramos llamarle, siempre ha existido. O sea, Sí, claro. viene parte del sincretismo religioso, Ujú, desde los esclavos y tal, ujú. pero también podemos entender que cuando algo sale del ruedo, siempre otra cosa va a ocupar su lugar. O sea, pero eso sí está aceptado socialmente. Sí, sobre todo ahora. Sí, Okey, sí, sí. Todo está aceptado socialmente. O sea, ahora mismo okey. no creo que haya ningún tipo de tabú a nivel social. Digo, pero en la época de Fidel, por ejemplo, o sea, ¿eso estaba aceptado Bueno, o Fidel era tampoco? babalao, Ajá, lo que yo es lo sabía. que dicen. Ujú. No tengo dudas, pero tampoco, Sí, no tengo no, pruebas, pero tampoco no creo que dudas. fuera un enviado de Dios tampoco. Sí, sí, no, no. La contradicción de ese personaje, la contradicción del personaje de Fidel Castro con el tema de la fe, es que él manipulaba mucho el tema de la fe a conveniencia, Okey. pero siempre desde el punto de vista de lo que le pudiera beneficiar. Ujú, Porque lo que muchos dicen, personas que fueron cercanas, que tuvieron quizás relaciones con esas familias, ujú, era que ellos sí, en el fondo, practicaban sus fe y sus cosas, claro. pero para el pueblo
querían que el pueblo fuera Ok, eh, ateo y revolucionario. claro. ¿Y para ti, Fidel Castro fue un genio en lo que él hizo? Bueno, si Maquiavelo fue un genio, quizás él también. Hay mucho tabú con eso. ¿Por qué? Porque los genios, los malvados también pueden ser genios. Claro. La palabra genio es compleja y nosotros los cubanos a veces nos cuesta cuando estamos dentro porque lo idolatramos Ujú, o lo idolatran. Y digo idolatramos porque entiendan un niño, Javier con 6 7 años, viviendo en Cuba, en una escuela. Todas las escuelas son del Estado. O sea, claro. en Cuba no existen escuelas, no existen todavía, Ujú, que yo tenga conocimiento, ok, por lo menos en la parte pública, escuelas privadas. Todas las escuelas son revolucionarias, del Estado. Desde pequeño se te enseña que pioneros por el comunismo seremos como el Che. Tú todo lo que ves en las escuelas es propaganda del wow. régimen, imágenes de Fidel, Sí, imágenes del Che, imágenes de todos lo que ellos llaman los héroes de la patria. Y toda la historia ha sido cambiada durante, incluso yo, que no soy una persona tan ujú, avanzada en edad, tengo 35 años, todo lo que tú veías en la televisión era, cuando yo me fui, habían 5 canales de televisión, los 5 eran estatales. claro. Después llegó el Internet, con el Internet se le complicó un poquito más mantener la Ujú, ujú, narrativa, ujú, pero antes de eso, imagínate, Javi, tú eres un niño. Tú claro. ves, en tu casa te hablan de esta forma, en la escuela te hablan de esta forma. Tú Ujú, creces con un sesgo en donde cualquier cosa, y a nosotros nos cuesta mucho hablar de política, hablar de la dictadura por ujú, eso, porque tus mismas familias te van a decir, no te metas en eso, ujú, habla bajito, pero ¿y dónde tú escuchaste eso? Porque no es lo que está socialmente claro. aceptado. Entonces, en ese sentido, y volviendo a la idea, evidentemente las cosas que logró era un genio del mal. No, definitivamente. Bruto no era. No, sin duda alguna. Ahora, si tú hablabas algo, ¿qué represalias habían? Por lo menos en tu época. Mira, el tema de la disidencia en Cuba siempre ha sido complejo porque las estructuras ideológicas están desde la base, o sea, están Ujú, desde tu familia, desde tu casa. Tú puedes tener estructuras ideológicas. Hay casos de hermanos que han chivateado hermanos o de ujú, padres que han chivateado hijos, wow. pero no es el caso mío. Ok. Ok, a mí no ¿Tu me gusta. familia en ese sentido no fue tan así? No, no, a ver, ojo, yo no vengo de una familia disidente. Ok, Yo vengo de una familia, como dicen ellos, integrada. Significa ok. que es que el tema de Cuba se tergiversó tanto que tú ser un buen estudiante, tú ser un buen profesional, Ujú, tú ser una persona de bien, una persona correcta, casi siempre en algún momento se relacionaba con ser un buen revolucionario. ujú, Y ahí fue claro. donde nos tergiversaron todo, nos lavaron el cerebro en el sentido de que tú decías, pero yo quiero ser el mejor de mi clase, yo quiero ser el Ujú, mejor estudiante. Eso a mí me gustaba, claro. sobresalir un poquito, eh, ser el mejor en matemáticas, ser el mejor en Ujú, física, pero al final allá te decían, tienes que ser integral. Entonces la integralidad casi siempre venía relacionada a la revolución, a ujú, Fidel. claro. Recuerda que tú de niño, o sea, en Cuba desde pequeñito te dan asignaturas de educación cívica y preparación Sí, es un político-ideológica lavado de cerebro que te hacen desde... desde muy Sí. pequeño. Y desde que tú llegas en la mañana a la escuela, está el matutino. ¿Qué es el matutino? Todos los niños en fila, como si fuéramos militares, con la pañoleta, que además es un atuendo de los camaradas soviéticos, tengo Ok. entendido, y te dicen las informaciones. O sea, tú viste el noticiero, te hacían, en mi época, nos hacían pruebas, o sea, como nos sentábamos, ¿y qué viste ayer en el noticiero? Y como crear un debate y ahí podían comprobar si tú veías las noticias, porque a través de las noticias te Oh. adoctrinan, pero te lo repiten temprano en la escuela y terminas el matutino diciendo, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y eso es de niños de 6 años, por ejemplo. Eso es de siempre, o sea, desde que tú entras a la enseñanza y hasta que te Wow. gradúas de la universidad. Ya en la universidad es un poquito más flexible, no se hace matutino, esas cosas. Tú vas a clase ya, pero hay actos, hay conciertos, Claro. hay marchas. Por ejemplo, es muy común que alguien te diga, yo veo que ahora tú eres disidente, o sea, que tú tienes un pensamiento contrario al Ujú, régimen, pero yo tengo fotos tuyas con pullover del Che o en una marcha revolucionaria. Es normal en Cuba. claro, O porque sea, cuando tú estás ahí, no hay otra es lo que opción. tenías que hacer. Y no es que tú no lo creas o hay que reconocer, cuando tú creces en un sistema con un adoctrinamiento y tú no ves más nada, Ujú, tú puedes tener dudas, pero al final es la masa, son tus claro. amigos, estamos en un grupo. mm,
quizás no todo el mundo tiene la madurez No, en y esa quien no ha época. vivido eso también, alguien de fuera que te diga eso también no va a entender, creo yo. Es muy difícil. Es muy difícil comprender las dinámicas de cómo el poder en Cuba ha trabajado la mente, la ideología. A mí lo que más me duele, y por eso es que yo hablo un poco de política, porque a Ujú, los cubanos nos cuesta ok. mucho y nos cuesta por muchas razones. Algunos no lo hacen porque tienen miedo, otros por descaro, Ujú, o porque tienen negocios con recargas, envío ujú, de remesas, cosas que son del régimen. En el caso mío, yo me permití la libertad de hablar de lo que quisiera, porque ujú, realmente no estoy persiguiendo ningún objetivo claro. de marcas económico con lo que hago. Ujú, No lo ujú, necesito, gracias a Dios. Y eso me hace ser libre. claro. Y mi objetivo es ser libre. Y lo que más me preocupa es como cuando a veces hago las publicaciones o yo veo las noticias, es la gran penetración que ha tenido esas ideas nefastas Ujú, en países de Latinoamérica. sí. Por ejemplo, creo que el mayor argumento que se da contra Estados Unidos es ay, se me fue la palabra ahora, no es el embargo, es Ellos le dicen bloqueo. el bloqueo, Nosotros le exactamente. decimos embargo, sí. Ok. Que, Es lo que más que se escucha, ¿verdad? Que cuando dicen, no, pero es que Estados Unidos le hizo un bloqueo. en Cuba estamos acostumbrados a que si tú ahora estás ahí y ese micrófono deja de funcionar y se te apaga la luz, es culpa de los yanquis. O sea, Todos le echan la culpa. todo. Bueno, mira lo que está pasando ahora con los diplomáticos. Sí, Los diplomáticos cubanos en República Dominicana, según la cronología, me estaban criticando hoy en unos comentarios. ¿Por qué dice supuesta y alegadamente? Yo digo supuesta y alegadamente porque yo no soy periodista. claro. Yo no trabajo en la inteligencia Ujú, dominicana. El Estado Dominicano no ha emitido una comunicación oficial, ok. entonces yo tengo mi criterio y yo lo estoy Ujú, opinando, pero lo hago desde el supuesto y alegadamente. ujú, Yo tengo internamente un convencimiento de que los cubanos no son santos porque los conozco, claro. porque sé lo que han hecho en otros lugares, Ujú, porque sé cómo actúan, ujú. pero eso tampoco me da el derecho a imponer mi ideología. Total, O sea, total. se le da un poquito el beneficio de la duda, yo no se lo doy, pero en el contenido también para que TikTok me ha baneado varios videos, entonces trato Sí, sí, sí. de ser un poquito más abierto, porque yo no quiero hablarle a esa persona que está convencida, adoctrinada y que, Ujú. mira, a mí me enseñaron desde pequeño que esa persona no lo vas a cambiar la No, mente. es como hablar con una pared. Es como hablar con una pared. Exactamente. Yo le hablo a personas y trato de que mi comunicación vaya dirigida a personas que quieran ellos sacar sus propias conclusiones. Ujú, El hecho de que yo te diga que ese régimen, que ese pensamiento, que esa ideología no es sana y no es buena, ujú, no va a hacer que tú te convenzas. claro. Yo no soy un evangelizador. Yo no Ujú, te lo voy a imponer. Ahora, ¿quién es el único que puede decir, cónchale, sí, esto no está bien, esto me parece raro, claro. pero esto se parece a esto otro? No. Entonces, no, no es bueno. Eres Ujú, tú. O sea, claro. desde el convencimiento me pasó a mí. Todos los cubanos que salimos de allá y que experimentamos lo que es la libertad, la democracia, poder hablar así como estamos Ujú, hablando hoy, sin que yo salga a la calle a mí, nadie tiene ni que escribirme nada ni que cuestionarme lo que yo dije aquí. claro. Eso en Cuba no es normal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el tema de la persecución allá? Porque entiendo que está muy controlado lo que la gente dice, o si haces un comentario, como que te tienen muy, muy fiscalizado. Mira, tenemos un ejemplo reciente. Siempre ha existido. O sea, Sí. la persecución, siempre hay casos. Eh, el poder en Cuba, la dictadura, tiene tanto control que ellos no necesitan asesinarte, ellos no necesitan, Ujú, ya en los casos extremos de personas, hay presos políticos, claro. libertad para los presos políticos, los hay, existen, pero hay otros mecanismos de presión social y Ujú, que también te afectan en el plano económico, porque al ser la mayoría de las empresas del Estado, y yo te tildo de una persona socialmente no aceptada, ujú, puede ser que a ti te saquen de tu trabajo, ha pasado, te sacan del trabajo. claro. Javi es panelista, trabaja en Falla Media, percibe un ingreso y mañana llega alguien. Eso pasa en el mundo entero, pero en Cuba es lo normal. O sea, Ok. todas las empresas privadas también tienen intereses. Ujú, No, no es algo que sea exclusivo de ellos. sí. Pero en el caso de Cuba, todas las empresas son del Estado. Ujú, Entonces, si el Estado da una orden de que tú no debes trabajar, no tienes trabajo. Eso te afecta en lo económico. ujú, Ahora, citaciones arbitrarias. O
sea, intimidaciones. Hay un caso reciente que era lo que iba a hacer de Ujú. unos jóvenes cristianos Ok, que son abiertamente antisistema además defienden su fe a capa y espada, son muy valientes. Y ellos, está el caso de Ana Benzi, de su mamá, que son de los que más me vienen a la mente, una niña, o sea, una mm, jovencita y su mamá. Les han hecho citación, les hacen cartas de advertencia, van a la casa y le dicen, tienes que presentarte en la estación de la policía. ¿Por qué? O sea, porque yo hago contenido contrario al régimen. Eso es un delito. Sí, en Cuba es un delito, está tipificado. claro. Entonces le van haciendo amenazas. Muchos disidentes detectan que tienen guardias fijas frente a su casa. O sea, alguien que los vigila a donde quiera que van, que saben cuáles son sus movimientos. Y esas cosas intimidan. Entonces, Claro, no, pero yo soy un valiente. En Cuba ser valiente cuesta caro. claro, tú no puedes luchar contra un sistema solito. Al final ellos, en la mayoría de los casos, logran expulsarte del país. O Claro. sea, no es que te agarren por la mano, Ujú. te monten un avión y te tienes que ir. Es que si te cierro todas las llaves, económica, social, te pongo a pasar trabajo, no te dejo desarrollarte, te hostigo. O Ujú. sea, psicológicamente te estoy diciendo, vete de aquí. Yo entiendo que es porque existe mucho espionaje ya, si lo queremos ver de alguna manera en cuanto a control de la sociedad. Pero me imagino que eso es algo bastante orgánico. Pienso yo que la misma gente también le dice, mire, esta persona está haciendo algo raro. Sí, mira, en Cuba hay un engendro del mal, de la naturaleza, que se llaman los CDR, Comités de Defensa de la Revolución. Ok. Los Comités de Defensa de la Revolución es una organización de masa no gubernamental, pero Ujú. es financiada por el gobierno. En Cuba todo es del gobierno. Los CDR son cada barrio. O sea, en cada calle. Ok. De hecho, el eslogan revolucionario es en cada cuadra un comité y en cada barrio revolución. Ok. O sea, es todo y hacen reuniones, hay un presidente, como el consejo de vecinos, Ujú. pero organizado a nivel nacional. Y hay un coordinador municipal, provincial. Es toda una estructura ideológica y de Ujú. vigilancia. Entonces, dentro del CDR se sabe, el vecino vende pan, Javi trabaja en un canal de televisión, Javier tiene una agencia y hace contenido, él es Ujú. disidente, o sea, todo se sabe y siempre hay dentro de esas estructuras el que es informante y que cuando el jefe de sector, que es el jefe de la policía, o sea, el Ujú. policía le pide información, él se la da. Y todo eso es sin ningún tipo, todo Wow. se sabe, o sea, literal, todo se sabe. Es muy difícil que tú llegues, como hacemos acá. Ujú. Yo vivo en mi edificio hace 8 años y yo tengo una relación normal en el grupo con muchos vecinos, a otros no los conozco. O Claro. sea, yo no estoy pendiente de si mi vecino tiene una empresa, Ujú. Ujú. si, no sé, no, o sea, su vida, a menos que tengamos una relación Claro. personal, yo no voy a estar pendiente de lo que él haga o Sí, deje de sí, sí. hacer. Allá no, allá todo se sabe. Todo se sabe. Entonces, si Javi llega y se mudó para este edificio, te van a hacer una visita, Ujú. enseguida se va a saber qué tú haces ahí, Ok. a qué te dedicas. Pero ¿y eso no te afecta? O sea, yo imagino que psicológicamente te afecta porque tú vives en un ambiente de alerta constante. Es ¿O que tú no te lo ves acostumbras. así? Es que justamente yo digo que la psicología de esa presión que ellos crearon y que lograron ejercer sobre las masas está en que si tú no te metes conmigo, tú vas a vivir normal, fuera, o Ujú. sea, apartando tema carencia, tema Ujú. económico, pero si tú trabajas, perteneces a las organizaciones, no hablas, no te metes en nada. Si te citamos y hay que aplaudir, aplaudo. O sea, Ujú. si tú cumples con todas las normas que ellos establecen, no escritas, no Ujú. necesariamente son normas escritas, porque eso es otra cosa que pasa en Cuba. En Cuba muchas cosas se saben. Okey. O sea, tú sabes que no puedes hacer eso, Ujú. pero, o sea, no es que esté escrito. Claro. Entonces, ellos juegan mucho con todo lo que tiene que ser con la mente, con la psicología de lo que tú puedes o no hacer. Entonces, tú prefieres, o mucha gente, Ujú. sobre todo las personas que tienen ya más de 45 años, esa generación, los viejos ni hablar, los viejos, muchos son convencidos Claro, aún, yo imagino. los que no se fueron. Cuba tiene un problema grave. Cuba es un país sin nietos. O sea, Claro, porque todos se han ido, o la mayoría. a Cuba se le dice el país sin nietos. Cuba tiene ahora mismo el índice de envejecimiento más grande del hemisferio occidental probablemente. La estadística creo que dice de Latinoamérica, Ujú. pero yo estoy seguro que debe ser del hemisferio probablemente occidental, porque Claro. Cuba, eh,
Cuando yo me fui de Cuba, se hablaba de 12, 11 millones de habitantes, muy similar a Ujú, República Dominicana. Ahora cuando a veces leo noticias o leo estadísticas, Cuba ha decrecido en varios millones. Y no necesariamente es porque se han ido todos, es que no nacen. O sea, claro. las personas eligen no procrear. Una madre tiene uno o dos hijos, Ujú, pero además muchos jóvenes de mi generación o de generaciones inferiores en edad, ¿qué hacen? Cuando cumplen ya una edad laboral, ujú, se van a donde claro. quiera que puedan encontrar una oportunidad. Entonces, por eso es el país sin nietos. Ujú. ¿Y existe algún incentivo del gobierno como para que haya más procreación o no se preocupan por eso? Mira, allá en los últimos años, antes de yo irme, se estaba hablando mucho de ese tema de la natalidad, pero no existe, no como la onda china esta Ajá, de que sí. primero no y después sí. Ujú, No creo, no me suena, no me okey. suena, pero sí sé que se habla mucho del tema. De hecho, si alguien va a las calles de Cuba, hoy por hoy, la mayoría de lo que va a ver son personas de más de 35, 40 años y ancianos, y además, según me cuentan los que han ido, yo no he visto esa realidad porque hace muchos años que no voy, lo veo en las noticias, lo veo en los contenidos, y yo no creo todo lo que veo. O sea, yo trato de Claro. ser, de preguntar y tal, pero sí me dicen que hay cierta tristeza colectiva. No, yo me imagino, porque aparte que, a ver, Pero si le preguntas al gobierno, te dice que es el bloqueo. O sea, ya, o sea, sí, cuando ellos reconocen algo, sí, sí, el pueblo está pasando penurias y tal, por el embargo, por el bloqueo de los americanos. O sea, wow. nosotros los que logramos discernir un poquito más, porque nos vamos de Cuba y vemos desde otra perspectiva, llegamos a sentir un cierto hartazgo de lo Ujú, que sucede con que todo es culpa de lo mismo. Ok, al principio tú dices, sí, tiene sentido, porque si no nos dejan, ok, perfecto. O sea, como que te comes el cuento. ujú, Pero ya cuando tú te das cuenta que hasta el vuelo de una mariposa es culpa sí, sí, sí. del mismo, de alguien más y no mío, Ujú, y cuando tú tienes un gobierno que todo lo que hace es aguantar. Mira, por ejemplo, en Cuba ahora están haciendo una serie de medidas para llamar inversión extranjera. okey, O sea, quieren empresas, quieren empresarios, pero Cuba siempre ha estado en contra de la propiedad privada. claro. Cuba no tiene un marco regulatorio que incentive la inversión extranjera. Hay empresas extranjeras que tradicionalmente han invertido en Cuba, pero también hay empresas que han sido expropiadas. Y Sí, también hay ciertas, hay restricciones del gobierno de yo Estados Unidos claro. que no permiten. Pero dentro de todo eso, a nosotros por mucho tiempo no se nos permitió tener empresas dentro de Cuba. O sea, un Ujú, extranjero podía venir e invertir, pero tú como cubano no, no, okey, porque eso se salía. En Cuba, hasta hace, esa medida fue derogada unos años antes de yo venir para República Dominicana. okey. Quizás hace 15 años, no tengo el dato, honestamente, pero todos los cubanos lo van a saber. Antes, si tú eras cubano, tú no podías entrar a los hoteles, todo incluido de Cuba, o a los hoteles en general. Ujú, O sea, eres cubano, no ibas al hotel. okey, Si un amigo tuyo extranjero, yo vivo en Cuba, Javi, nos conocimos por redes, ven para mi casa, eso hay que informarlo. Y hay un libro okey. de extranjería, sí, sí, no. Yo te digo, no sé cómo estará ahora, discúlpeme si estoy diciendo algo Ujú, que ya derogó, ahí viene la memoria selectiva del cubano. El cubano de Cuba, sobre todo las personas de antes, cuando tú le haces un cuento de las aberraciones que ha hecho la dictadura en todos los años, te ujú, dice, pero ya eso no es así. O sea, que ya no sea así, no borra que haya claro, no sido. borra la historia. Memoria selectiva, guárdate eso. Wow. Entonces, el acceso a la información, yo sé que es un tema ya, porque hay Internet, pero primero entiendo que es muy caro el acceso a Internet y no sé qué tan controlado está. Yo viví, eso sí lo viví yo en Cuba, yo viví el surgimiento, o sea, la apertura al Internet no es algo muy antiguo. Ujú, Yo todavía estaba en Cuba. Yo recuerdo que mi primer contacto con Internet fue en la universidad. O sea, yo descubrí lo que era Internet en la universidad. Nos daban una asignación porque al socialismo le encanta dar asignaciones. O ujú, sea, me daban unos megas. O okey, sea, y según iba subiendo de año en la universidad, te iban aumentando y cuando llegabas a la tesis tenías un poco más, pero evidentemente había que utilizarlo.
Cada cual lo utilizaba para lo que quisiera. Pero Ujú, el Facebook se usaba ujú, en ujú. aquella época mucho, pero tenías que ahorrar cierta navegación para descargar los PDF, hacer los trabajos. Claro, Entonces, esa era la idea. En la universidad fue mi primer contacto. Abren los puntos nautas. Entonces, tú veías en un parque de Cuba 300 gente conectados a un Wi-Fi, pero ese Wi-Fi se pagaba con una tarjetica. Es por hora, navegación por hora. okey. Y esos eran los parques Wi-Fi. Wow. A esos parques Wi-Fi, después viene la evolución de las personas empezaron a comprar los nanos, o sea, antenas de la Ajá. marca Ubiquiti. Nano Station se ponía en el techo cerca de un parque y te llegaba la conectividad de ese parque, Ujú, lentísima, pero te me llegaba a tu imagino. casa, pero bueno, seguía bajo el mismo esquema de pagar la tarjeta. Después también aparecieron los redistribuidores, que eran ilegales, pero todo el mundo lo sabía, nadie decía Ujú. nada, donde hacían redes de antenas repetidoras privadas, Ajá, o sea, ajá. de los chicos. Sobre todo me acuerdo que en La Habana, yo no soy de La Habana, pero viví los últimos años en La Habana, habían grandes redes privadas hechas caseras, Ujú. con antenas compradas, que eran ilegales. Además, entrar a una antena a Cuba era un misterio. Sí, me imagino. Había que, si te la cogían, te la quitaban, te la descomisaban. Y lo último ya fue la apertura a los datos móviles. O sea, ya cuando yo me fui creo que todavía. Sí, yo llegué a tener datos móviles ya. Los datos móviles, Okey. paquetes igual, muy similar acá, pero ¿qué sucede? Que ahora con la situación eléctrica que está existiendo, por ejemplo, mis padres solamente se comunican conmigo, teniendo megas, teniendo Ujú. todo, se comunican conmigo cuando tienen electricidad. Porque cuando se va la electricidad, se apagan las antenas. Eso antes no era así, porque se supone Ah, que las antenas okey. tengan baterías, o sea, respaldo, Ujú. pero ya no, o sea, no tienen batería, se va la luz. Y por ejemplo, en el caso de mis padres, y esto sí lo digo con autoridad, están teniendo entre 3 y 4 horas de electricidad al día. Guau. O sea, ¿te imaginas cómo Sí, viven? yo había escuchado que últimamente los apagones, eso han incrementado muchísimo, ¿no? Pero la culpa es del bloqueo. Claro, Estados Unidos tiene la No, culpa. ellos no tienen absolutamente culpa de nada. O sea, y entonces muchas personas dicen, pero es que ustedes, a mí me lo ponen en los comentarios, yo sufro con eso porque quisiera responderle, pero es que Claro. la respuesta es difícil. Pero ustedes se alegran de la desgracia del pueblo. No, yo no me alegro, yo no me puedo alegrar de la desgracia de mi pueblo. Lo que pasa es que yo me doy cuenta de que seguimos siendo utilizados para justificar las mismas culpas Ujú. y de parte de los que también son culpables, que son los verdaderos culpables, no hay ningún tipo de mía culpa. Ujú. Por mi culpa. No, no, no lo hay. Ellos siempre han intentado hacerlo bien, pero los americanos no nos dejan. Ese discurso cansa. Claro. ¿Y qué solución? A ver, esta pregunta yo sé que no es tan fácil responderla, pero ¿qué solución se le da a Cuba entonces? ¿Qué hay que hacer para que eso se solucione? Esa pregunta yo creo que nos la hacemos unos cuantos millones de Sí, cubanos. claro. Porque pasa algo. Mira, eh, están los pro Trump, los anti Trump, los pro esto, los pro lo otro. Ahora, hay una realidad. Ya se sabe que por vías democráticas no van. O sea, Ujú. ellos no van a entregar el poder por vías Total. democráticas porque en primer lugar no hay una base democrática, no hay instituciones que no sean de ellos. O sea, no Ujú. hay forma de democráticamente, según la ley cubana, la constitución, o sea, no hay forma. Ujú. Ellos están atornillados de tal forma que democráticamente no hay. Estallido social, o sea, lo que ellos protegen mucho. Es una vía, Ujú. es lo que todos quisiéramos, pero ahí también entra el tema de que, wow, pero el pueblo no está armado, Claro, el pueblo está dividido, o sea, no está organizado. Es muy difícil porque cuando sale un grupo, si no sale todo el mundo al mismo claro. tiempo, como sucedió el 11 de julio, Sí, ¿de qué año fue? que Fue hace como 6 fue el años, 17, creo, 17, como sí, como 9 el años, 22, 10. no recuerdo, el 11 de julio, creo que fue el 21, el Ujú. 21. El 11 de julio, que fue un día que cambió la historia. Yo estaba aquí en República Okey. Dominicana. Recuerdo que, o sea que sí, fue en esos años. Y lo vimos en la televisión, lo que iba saliendo. Ujú. Pusimos, o sea, en la televisión, no en YouTube. Buscábamos los Ujú. youtubers cubanos de Miami, lo que iban poniendo, lo que se filtraba porque cortaron internet. Pero ha sido en la historia Ujú. el momento donde más personas de manera espontánea salieron, ni siquiera ahora. Porque también hay que tener en cuenta que la dictadura tiene un mecanismo de expulsión de presión. Okey. Cuando ellos ven que la caldera está caliente, Ujú. hacen que la gente se vaya. ¿Cómo? Por ejemplo, en los últimos años, el puente de escape fue Nicaragua. Nicaragua
quitó el libre visado para los cubanos Ujú, y ya están saliendo informes de que los mismos coyotes eran los militares. O sea, como que, oye, ¿no te gusta esto? Vete. ujú, Mira, tienes la puerta abierta, sale. Recuerda que se decía que antes para salir de Cuba había que pedir una carta blanca y ujú, tal, ujú. pero cada vez que ellos han sentido como la presión de que Wow. la olla está caliente, liberan. Claro, y les conviene porque toda esa gente que tiene ideologías diferentes se va. O la Lo- mayoría, y se quedan los que están más afines a ellos, entiendo yo. o los que no se van, es que es lo que te digo, hay muchos tipos de personas, hay muchos tipos de cubanos. Hay cubanos que simplemente no quieren meterse en nada, Ujú, eh, que de cierta forma están apoyando el régimen. claro. Pero es como que el estado de neutralidad, los que más, digamos, quieren tirarle, salen, pero Ujú, también viene un fenómeno. Y es el fenómeno de los cubanos que logramos salir y por costumbre, por miedo, o por, ay, que yo quiero regresar a Cuba, porque ujú. allá tengo a mi mamá, déjame no meterme en política, déjame no hablar, Sí, sí, porque sí. sabes que desde el momento que tú empieces a hablar, que tú crees cierta presión en Ujú. redes o lo que sea, eso te puede dificultar la entrada o peor aún, la salida. Pero, por ejemplo, supongamos que tú hablas mal de todo el régimen y todo. ¿A tu familia le pueden hacer algo o no actúan de esa manera? Mira, eso es un tema complicado, depende del caso. Ok. Sí hay presiones, pero esas presiones son más para los disidentes que están en Cuba, o sea, Ok. para los que están en Ya, Cuba. ya, ya. Ok, entiendo. No sabría decirte si para los que vivimos afuera, en mi caso no, mi familia tiene su vida allá, yo tengo la mía aquí, Ujú, nos queremos, nos amamos y tal, pero incluso evitamos los temas políticos porque claro. muchas personas de mi familia tienen otra concepción. Ok, ok. Quizás no sean los más radicales, pero tienen otra concepción. Y yo me vuelo como una cafetera. Ujú. Sí, mejor. Sí, sí, yo cojo candela rápido. Soy muy volátil con el tema política y Sí. además es lo que digo, yo tengo mi posición tomada, es lo que siento, es lo que creo, pero volviendo al tema de, nosotros le decimos pan con bistec. Ujú, El pan con bistec es porque mientras tienes el estómago lleno, ya no te importa nada. Entonces, muchas personas se iban a Estados Unidos, sobre todo, que es donde ujú. más emigramos los cubanos. En Estados Unidos había un beneficio legal Ok. que es la ley de ajuste cubano. Entonces, al año y un día de tú haber entrado legalmente, o sea, con una Ujú. visa o pedido un parol, lo que sea, tú te convertías en residente americano. ¿Y qué es lo que hacían muchos cubanos? Sí, la dictadura, Cuba está en candela, pero al año y un día vuelvo. Entonces, eso es parte de lo que ha creado todas estas políticas que hay ahora que están deportando cubanos a Estados Unidos. Ok, Eso nunca se había visto en la historia. claro. Pero es que si tú has perdido el norte del objetivo de esa ley, que es Ujú, porque si tú sales huyendo o si tú sales, vamos a decir, yo salí de Cuba y ya, porque yo tengo un posicionamiento ideológico diferente, porque no me gusta cómo se maneja el régimen, ujú, yo me fui de Cuba. Ahora, ¿cómo yo mañana voy a regresar de vacaciones a Cuba si a mí me están persiguiendo en Cuba? claro. Entonces, esa incoherencia nos ha hecho a los cubanos quedar muy mal y eso es lo que se le llama el pan con bistec. Es el migrante económico, es el, Ujú, el tipo que cuando se sienta aquí contigo te dice, Javier, ¿y tú por qué te fuiste de Cuba? No, me fui por problemas económicos. O sea que tú no tienes ningún problema político, tú estás de acuerdo con todo ujú, lo que pasa allá, pero como la economía está mala, te fuiste. ujú, Porque eso es conveniente para el régimen y esa es la narrativa que al régimen le conviene. claro. El tema de la comida ya, ¿cómo es? O sea, ¿sí hay o no hay alimento? Mira, ahora está bien complejo. Yo te voy a hablar recuerda que yo no he Sí, ido sí, sí. más, desde lo que escucho a los familiares y tal. La comida está escasa, está Ujú, difícil, pero sobre todo está costosa y difícil de mantener, porque cuando tú no tienes refrigerador, porque no hay electricidad, se arruina se todo. arruina todo. Pero Pero ustedes producen, muy poco. O ok. sea, eso es, encontraste la palabra que va a responder a la primera pregunta que me hiciste, una de las primeras. ¿De qué me impresionó a mí de República Dominicana? Que Ujú, en República Dominicana se produce comida. claro. O sea, además de la que puedan venir de Estados Unidos, de Europa y de todas las cosas importadas, aquí se produce mucha Y comida se exporta aquí y se también mucho. exporta. En Cuba, con mucho más territorio, no. O sea, allá se ha quitado las ganas al productor de producir porque no hay incentivo. Claro. Entonces, casi todo ahora mismo es importado. De hecho, Ujú, de hecho, a mí me sorprendió mucho cuando me han enviado videos de las compras en las MIPIMES, allá le dicen MIPYME a las empresas privadas, ok. para no decirle empresas privadas, porque para Ujú,
Para el régimen, las palabras son muy importantes. Claro. O sea, no es lo mismo decir gobierno que dictadura. Ujú, No es lo mismo decir mi pyme que empresa privada, porque empresa privada ratifica propiedad privada y ellos no reconocen propiedad privada. ujú, Hay propiedad, pero claro. o sea, la palabra propiedad privada es Ujú, dañina. O sea, la ideología, ellos manejan mucho el tema de las palabras y su significado. Por eso que un político cubano, comunista, tú vas a escuchar la misma forma de hablar, las mismas palabras en todos, porque ujú, de hecho se preparan en cuál es la narrativa claro. que tienen que Ujú, hablar. No, ujú. no, todos son iguales. Créeme, puedes hacer un estudio. Wow. Hablan muy parecidos, desde el presidente designado puesto a dedo, que lo Ujú, eligió Raúl, lo levantó, dice, tú ahora ujú. vas a ser el presidente, hasta todos los demás. Todos vienen programados con el mismo chip lingüístico. Wow. Entonces, en la comida, la que hay mayormente es importada de las MIPIMES. El Estado a veces vende algo, pero hay una realidad. Yo le preguntaba a alguien, le decía, pero ¿y qué precio tiene el pollo? Y cuando me mandan el precio del pollo, que yo lo calculo, digo, pero no está tan caro. Ok, para mí. Claro. Pero recuerda que hay personas que con la inflación del dólar, el dólar yo lo Ujú, dejé en 24, creo que está en más de 500. Entonces, los salarios ujú. del Estado, que cada vez son más chiquitos, entonces, evidentemente, una persona que no Claro. llega a $15 al mes, a $20 al mes, pagar 10 por un pollo, o sea, No, no, es ahí está la dificultad. imposible. Entonces, todo importado, todo depende de las importaciones. Y lo que Ujú. más me llamaba la atención es la cantidad de productos dominicanos que están entrando a Cuba. Okey, Y eso es una teoría conspirativa mía, okey. pero creo que eso, si te fijas, estamos viviendo una crisis diplomática con Cuba. Ujú. O sea, agarran a estos diplomáticos aquí fuera de base, como decimos en Cuba, los agarraron fuera de base, les dijeron tienen que irse, no sacan al embajador. O sea, no hay una ruptura, como mucha gente dice, no, no hay Okey. una ruptura diplomática. Las embajadas siguen abiertas. eh, a los cubanos nos ha extrañado mucho que la enérgica respuesta de Cuba, o sea, nosotros estamos acostumbrados que cuando nosotros allá, Ujú, algún país hace algo en contra del régimen, el régimen cerramos la embajada o repudiamos ujú, enérgicamente, ujú. todo ha quedado un discurso. Los diplomáticos dominicanos siguen en Cuba, todo sigue operando Okey, normal. Aquí sacaron a 9, pero queda la embajada. okey, Ahorita vendrán otros. claro. Y yo creo que eso se debe en parte, porque ahora van a venir todos los teóricos de la izquierda radical. No, es por los históricos lazos. No, se está exportando mucha mercancía de República Mm, Dominicana a Cuba. claro. O sea, está haciendo de cierta manera un sostén, y no Ujú, necesariamente un sostén ideológico, un sostén, lo que, ¿de dónde va el pollo y el combustible a Cuba? De Estados Unidos. ujú, claro. O sea, no es contradictorio, no hay un bloqueo. Y siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así, pero ahora hay una nueva modalidad con el cerco petrolero, porque Ujú, técnicamente, teóricamente y prácticamente, yo digo que en las tres zonas, el cerco petrolero es al Estado. okey. O sea, tú no le puedes vender al Estado, pero el Estado entonces permitió que los privados ya pudieran. Nunca habían podido, ahora pueden Ujú, traer combustible. ujú, Eso es que te digo, por eso que la presión funciona. claro. La presión funciona porque por lo menos están liberando áreas de la economía. No esa famosa apertura que ellos promueven, pero Ujú, están existiendo ciertas cosas. Y cuando tú empoderas a la gente económicamente, mira, tú eres privado, yo voy a generar riqueza, eso hace que esa ideología rancia que ellos claro. tienen ya no venda. Entonces, el combustible que está entrando son unos llamados isotanques que Ujú, vienen de Miami. okey, Fundamentalmente, o sea, no vienen de Rusia, no vienen de Chile. De claro. Rusia viene el del Estado, el de la termoeléctrica, creo que hace rato no entra nada. Pero el del día a día, de Ujú. los vehículos privados, de la gente que se mueve, de los negocios, está viniendo en esos tanques que son como unos tanques, o sea, no son cargueros, estos barcos Ujú. cargueros, sino son unos tanques más pequeños, vienen llenos de combustible y llegan de Miami. Y Los carros que están entrando vienen de Miami. eso la gente lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Okey. Todo el mundo lo sabe, pero eh, a mí me extrañó mucho la vez que me manda una foto mi mamá. Mira, compré un detergente y cuando yo veo la marca del detergente, eso fue hace tiempo, no sé si Okey. todavía estará sucediendo.
La marca era marca blanca de uno de los supermercados más grandes de este país. O Ujú, sea, ¿cómo tú me dices a mí que a Cuba llegó una marca blanca de un supermercado dominicano que solamente se vende en ese supermercado en ujú. República Dominicana porque no es una Claro, marca internacional? claro, claro. ¿De dónde salió? Ya. Sí, sí, sí. Yo he visto también, ya para ir finalizando, que ustedes nacen y crecen con una cultura de mucha exigencia, ¿verdad? En el sentido de que tienen que estudiar sí o sí algo, tienen que esforzarse y ser los mejores en lo que hacen. ¿Es cierto eso? De cierta manera quizás fue así. No Ok. estoy seguro de que ahora sea igual porque he visto, sí, o sea, yo creo que tienes un punto ahí. O sea, Ujú, creo que sí. Por lo menos yo me eduqué mucho en esa cultura de tengo que esforzarme, tengo que estudiar, tengo que crecer. Y eso era importante, ujú. sobre todo en las generaciones pasadas. Ahora, en las nuevas generaciones ya no se ve tanto. O sea, existe la gente que dice, ah, yo no quiero estudiar nada. Existe mucho, sobre todo en estas últimas Ok. generaciones. Existe mucho. En Cuba ha subido mucho la delincuencia. Ese mito de que antes todos eran universitarios, todos eran doctores, todos eran médicos, ya no es así. Ok, Y bueno, y yo vuelvo y repito, ¿de qué te sirve que un país todos sean universitarios y médicos si no ganan, si no tienen que comer y si no están motivados? claro. Wow. Bueno, yo creo que obviamente aquí no hablamos de la historia de saber cómo Cuba llegó a lo que es, porque si nos metemos por ahí, nos vamos. Y que yo lo diría en teoría porque yo no lo viví. Claro, Yo soy producto de lo último que trajo el barco, así claro, que porque esto viene desde muchísimo, que el año, no sé, 60, 1959. 59. 1 de enero de 1959. Wow, imagínate, sí. O sea, si nos Esa, met- esa fecha cualquier cubano te la va a decir, no porque no porque sea, ay, ese es el día del triunfo de la mal Ujú, llamada revolución, ok, pero es que desde que entraste a la escuela, ok, eso te salió en claro, pruebas, te salió en clases de historia. tienes O que sea, saberlo sí o sí. los gobiernos comunistas son muy pragmáticos y son muy, para ellos las palabras, la historia, la narrativa es muy importante, Ujú, porque es parte de la doctrina. claro. Y han cambiado muchas cosas de la historia. Yo me he enterado de cosas, he visto libros, me han llegado informaciones de barbaridades que ha hecho el gobierno de Cuba a lo largo de la historia, que en Cuba la gente nunca ha escuchado hablar de eso y si lo ha escuchado hablar es un chisme de calle. O Ujú, sea, no es algo... eh, claro, claro. mira, por ejemplo, quizás tú no lo sabes, pero Cuba es uno de los países, para no decirte el país que más injerencia ha hecho en terceros países. Cuba está en conflictos en África, conflictos armados. ¿Y con quién? No, o sea, ahí es que viene el tema. Cuba participó en la guerra de África, Ok, en Sudáfrica, en Angola, en Etiopía. ok. Técnicamente contra el apartheid, supuestamente una Ujú, causa justa. Yo no lo pongo en Cuba siempre se vendió como una causa justa. La pregunta es, ¿qué hacían ahí? claro. O sea, a nosotros desde niños nos enseñaron que eso fue una epopeya, que, Ujú, que sí, sí, Fidel sí, me mandó imagino. a los jóvenes cubanos a morir. Ujú, Murieron mucho. En Cuba todavía hay muchas madres llorando sus hijos, porque wow. además no fueron... eh, en Cuba existe algo que se llama el servicio militar Eso te iba a obligatorio. preguntar si es obligatorio o no. Yo lo hice. Ok, O sea, normalmente todos lo hacemos. Entonces, en el servicio militar obligatorio de esa época, te podía tocar Angola. O sea, no le tocó a todo el mundo, pero te podía tocar Angola y fueron miles de muertos. Entonces, esas madres, y fueron miles que viraron locos, que viraron ujú, sordos, que viraron mutilados. Entonces, la pregunta no es, wow. ¿por qué ahora ponernos a decir, pero bueno, es que fueron a luchar contra el apartheid en Sudáfrica Ujú, o contra tal cosa? La pregunta es, ¿y qué teníamos nosotros que ver con eso? O sea, Cuba, una isla, claro. eh, haciendo invasiones militares. No, que no tiene sentido. Patrocinamos guerrillas en cuanto país de Latinoamérica se nos ocurrió, incluido República Dominicana, Mm, que entra en esa salsa con, ujú, con los intentos de invasión y con las guerrillas y con los financiamientos. Mira que el Che, ¿dónde muere? En Bolivia. ¿Qué claro. estaba haciendo? Pero el Che estuvo en el Congo. Ujú. Epopeyas, heroísmo. No, Sí, pero pero algún beneficio tuvo que haber. eso fue una de las cosas que me entero acá cuando un intelectual dominicano me da algunos libros y algunos estudios de lo que se cobraba
O sea, del Claro. beneficio económico. Las eh, guerras traen mucho dinero y siempre. ese tema en Cuba es bien amplio y complejo. Ahí está la causa número uno cuando o sea, fusilan a Ochoa, un general que Ujú, estaba metido en narcotráfico, porque eso iba en contra de la narrativa. O sea, esa historia de las ujú. guerras y en África y del tema del marfil, de la droga, es compleja. Pero Ok, hemos estado metidos en todos lados. claro. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que parece que Fidel Castro se dio cuenta de que la guerra o las guerrillas era una forma como muy complicada de tomar el Ujú, poder ujú. y ahí entran ellos en la teoría del socialismo del siglo XXI, agarran Venezuela, o sea, empiezan a entrar por elecciones, por populismo, Claro. por partidos políticos y empiezan a utilizar las democracias para llegar al poder. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que todos esos resultados de esas democracias tomadas por los socialistas de Ujú, manera democrática, ahora no están pudiendo salir claro. de esos gobiernos porque están atornillados. Wow. De hecho, tu país tuvo historia. Sí, sí, sí. Mm, Tu Mucha país tuvo historia. mucha historia con, no tanta como Nicaragua, pero Ni con la injerencia cubana. claro. O sea, Ni nosotros somos injerencistas de fábrica. Entonces, por eso es que yo en mi contenido y en mi video, yo soy pro dominicano. Yo soy ujú. pro dominicano. Yo no vine a este país a cambiar mentalidades, yo no vine a adoctrinar, yo no vine a exigir y mucho menos a criticar. Porque además sé que el dominicano es muy ñoño con su país. Sí, A veces son injustos conmigo. Por eso yo siempre cuando me meten un comentario, un fuetazo, le digo, ve par de videos míos, no lo entendiste, ujú, claro, claro. pero esa es mi esencia. Sí, sí, sí. A ver, te tengo una última pregunta ya para finalizar. Si tuvieras a Fidel Castro aquí enfrente tuyo, ¿qué le preguntarías? ¿O qué le dirías? Mira, eso es una pregunta muy interesante. Nunca lo he ensayado ni nunca lo he practicado. Mucha gente que han tenido que tuvieron la oportunidad, hicieron preguntas puntuales. Ahora me viene a la mente, porque yo honestamente no sabría qué decir. Tampoco me imagino el escenario. No creo que una persona con ideas contrarias que pudiera tener el valor Ujú, y realmente fuera un peligro, ellos casi nunca van a permitir que se aproxime claro. a una figura. Me viene a la mente el caso de un periodista cubano que se llama Juan Manuel Cao, Ujú, que en varias ocasiones lo enfrentó en cumbres, o sea, fuera de su área, ujú, porque dentro de su área ellos no debaten, claro. ellos no discuten, ellos son figuras que están. Y en varias ocasiones lo enfrentó en cumbres y le preguntaba que cuándo vas a hacer elecciones libres, cómo están los presos políticos. Ujú, ¿Por qué? Porque esas preguntas a ellos les molestan mucho. O sea, tú claro. decirle, asesino, es como lo que ellos están esperando. Sí, Es muy conveniente para ellos. Ya, sí, se sentó Fidel Castro ahí y Javier se salió de sus cabales. Porque eres un asesino, porque acabaste con mi pueblo, hiciste una dictadura. Le estoy dando, o sea, claro. se la estoy poniendo fácil Sí. para que él después hiciera un discurso de 3 horas de los que hacía, reaccionando al odio, Ujú, a la forma en la que Javier le contestó. claro, Yo claro. siento que a él le dolían más ese tipo de preguntas. Ok. Cuando le preguntaban por elecciones libres, cuando le preguntaban por presos políticos, cuando le preguntaban por qué ese embargo, o sea, ¿por qué surge el embargo? Claro. Porque realmente fue porque ellos le quitaron las empresas y las tierras a las personas. Ujú, Entonces, por ahí viene la medida. Y realmente Fidel Castro, cuando él llega, él siempre prometió elecciones libres. O sea, era como que vamos a resolver los problemas, pero la idea es que haya. Fidel Castro cuando toma el poder va a Estados Unidos, a Nueva York. wow. O sea, no, cuando se hizo la revolución en la sierra, esto es algo que algunas personas saben, pero otros no. Cuando se hace la guerra contra Batista, o sea, la guerrilla en la Ujú, Sierra Maestra, no era comunista. O sea, puede que existieran personas dentro de las filas que fueran comunistas, ujú, pero no era la esencia de la causa y por eso es que ellos tuvieron apoyo popular. O sea, ellos no iban diciendo, esta es la revolución comunista rebelde. Cuba se declara comunista después de, eh, de Girón, que es ok. un grupo de cubanos, Ujú, intentaron por las armas hacer una intervención militar. Hay teorías que dicen que los mismos americanos echaron para adelante. Eso, o sea, ellos lo convirtieron en una victoria. claro. Fidel Castro siempre
las victorias eran victorias y las derrotas las convertía en victorias. Por eso que tú ves que el Día de la Rebeldía Nacional es el 26 de julio. Fue un intento de asalto a unos cuarteles militares, Moncada y Carlos Manuel de Mm, Céspedes, que ellos hicieron y ellos perdieron. Ellos caen presos y muertos. ok. Él no murió, evidentemente, Ujú, él fue de los presos. Pero o sea, esa derrota militar y de todo, o sea, derrota en todos los ujú. sentidos, Él la él la convierte. convirtió en un símbolo político Claro. y así hizo con todo. O Sí, sea, al final ellos nunca van a perder y nunca van a estar equivocados, no, no, no. lógicamente. Era muy inteligente en el sentido de que todo lo que le pudiera afectar lo convertía, lo llevaba a su favor. Wow. Sí. Por ejemplo, en Cuba, de lo que más las votaciones de la ONU contra el embargo, Ujú, que siempre muchos países votan, mm, porque la gente, es lo que te digo, puede estar a favor o en contra, pero para ellos eso es, o sea, son días de fiesta, ganamos, o sea, todos los años, y miren para que entiendan que el mundo está con Cuba, o sea, la wow. misma verborrea. Bueno, yo sí algo puedo decir de que he aprendido mucho de todo lo que has dicho, pero sobre todo a la gente que se informe, porque hoy en día vivimos una cultura donde nos quedamos con el título, escuché que tal persona dijo esto de Cuba, así es. Y la persona no va atrás de la información. Yo veo que tú eres una persona que busca información, que no se queda con la primera fuente, sino que va más allá, ve varias opciones, o sea, porque alguien con una idea te puede contar una historia, pero obviamente no es la historia real, ¿verdad? Que es lo que pasa muchas veces. Entonces yo le diría a la gente que si quieres saber realmente lo de Cuba, primero, pues que te sigan en las redes sociales, porque tú das mucha información ahí muy interesante. ¿Cuáles son tus redes sociales? Javi Molina X. Javi Molina Molinax. Javi Molina X. X. Ok, La X viene de Xavi, porque ese es mi apodo, Xavi. ok, ok, ¿Sabes? ajá, de Y, Xavi. y Javi Molina estaba tomado, así que le enganché la X. Ok, ok, buenísimo. Nada, yo agradezco de verdad mucho tu presencia aquí en Falla Media. Espero que no sea la última vez que vengas por acá. Me puedes llamar cuando quieras. Yo cobro barato. Ok, eso es bueno saberlo. Yo todo lo que sea, toda oportunidad, o sea, toda oportunidad de hablar del tema de la libertad de Cuba, del tema de mi país y de Dominicana también, de las cosas positivas, me pueden invitar. Yo estoy open, a mí esto me apasiona, a mí esto me gusta y es algo que yo siento. Sobre todo porque cuando yo empecé en las redes a hablar un poquito del tema Cuba, me di cuenta de que hay mucha contraparte, incluso en Ujú, República Dominicana, de medios que de 5 panelistas, 4 defienden el régimen de Cuba. wow, Y eso me parece, o sea, me parece que hay que poner ciertas claridades y claro, ciertos claro, puntos sobre las sillas. claro. Bueno, usted quiero que en los comentarios nos ponga acá qué le pareció este contenido, toda la información que se dio acá. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué piensa usted, si existe realmente un embargo, no existe embargo, en fin, lo que usted quiera poner en los comentarios, póngalo. Si tiene alguna pregunta, hágala. Si yo veo que hay muchas preguntas, las recopilamos y traemos otra vez aquí a Javi para resolver esas dudas y hablar un poco más del tema. Así que mi gente, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No se olvide compartir este contenido con alguien que le pueda interesar este tema, suscribirse a Falla Media, activar a la campanita y todo eso que usted ya sabe. Gracias, Javi, por tu tiempo Gracias, Tocayo. y nos vemos en otro episodio de ¿Qué lo que con Javi?